En este canal llevamos varios años hablando de cosmovisión cristiana, tratando de compartir qué dicen libros y literatura desde una perspectiva teológica, a veces psicológica, a veces popular, como canciones, como películas, otras ideas, incluso de autores contemporáneos. Pero realmente, ¿qué es una cosmovisión? ¿Por qué usar ese lenguaje? ¿Será que es una palabra extraña? ¿Merece evaluar un poco su origen o su relevancia para el pensamiento cristiano? ¿Es una palabra que procede de la Biblia o es más bien una herramienta que el cristianismo ha adoptado con el objetivo de ver el mundo y de hacer apologética, de evaluar y disecar alrededor? Bienvenido a un nuevo episodio de Cosmovisión. Diálogos de Cosmovisión, en donde estaremos hablando sobre el universo de helado del autor James Shire. Bienvenido. Y antes de comenzar, no olvides darle clic en suscribirte. Es completamente gratis. Infortunadamente, la mayoría de los que ven mis videos no están suscritos. Con esto me animas y me apoyas para crear más contenido, más constantemente, de relevancia, y no cuesta nada. También puedes escuchar, si prefieres audio, ir en tu auto o en tu teléfono, Spotify, Apple Podcasts. Solo debes checar aquí en la descripción y darle clic y abrir tu plataforma favorita. Comencemos. El libro de James Shire, entonces, El universo de al lado, me pareció atractivo la primera vez que lo vi en una librería en el año 2012. Lo que me llamó la atención es que tiene su portada como algo abstracta, parece poner la tierra, o esas películas como tal vez Ghost in the Shell, o esas películas como Tron, bastante abstractas que muestran un universo paralelo. Y eso me capturó y lo compré. Me tardé varios meses para abrirlo y leerlo, y descubrí que tiene tremendas joyas. Podría decir que es un poco filosófico y técnico, lo que quiere decir que cualquier estudiante de teología o alguien interesado en saber qué es cosmovisión o adentrarse en los estudios de cosmovisión, principalmente la cosmovisión cristiana, es un libro necesario. Es un libro que, aunque fue producido en inglés y ha sido traducido al español, tengo en mis manos la 4ª edición, lo que quiere decir que ha pasado por varios procesos de edición, obviamente. Así que es un libro que merece ser leído, y te voy a leer un poquito acerca de cuál es su índice. En su índice se divide de la siguiente manera. Está la introducción, luego un universo lleno de la grandeza de Dios, el teísmo cristiano. Luego pasa al deísmo con D, luego al naturalismo, después el nihilismo, posteriormente el existencialismo, luego el monismo panteísta oriental, luego la nueva era, posmodernismo, con una conclusión. Esos son los temas que él va a abordar. Y como puedes ver, comienza con el teísmo cristiano, es decir, la postura que asume o presupone una narrativa donde hay un Dios superior, un creador y un juez del universo. Por tanto, lo que voy a tratar de hacer es compartir por lo menos una frase que en mi lectura personal he subrayado de cada capítulo y hacer algunos comentarios. Y quiero dejarte un poco picado, ojalá. Este libro creo que ha influenciado muchas de las ideas que promuevo en este canal, que se puede extraer valores positivos de productos negativos, que es posible ver bondad, belleza y la verdad en el arte, y que con esas 3 premisas podemos evaluar. Además de que no podemos ir por ahí en el mundo sin entender cómo funciona. Primero de Crónicas 12:32 dice que los hijos de Isaacar entendían los tiempos, sabían qué hacer y la gente los seguía. Creo que ese es el llamado a todo cristiano, a entender los tiempos en que vive, no a ser llevado por la corriente. Posteriormente San Pablo dirá algo que conecta muy bien, y es renovar la mente. Renovar la mente significa que ahora que Cristo ha transformado nuestro corazón y su amor ha sido derramado abundantemente, ahora sigue la mente. Podemos andar por un tiempo siendo cristianos apasionados con una mente secularizada,
o como diríamos hace muchos años, mundana o maleada para los que son vieja guardia. Pero es posible renovar la mente y tener una mente y un corazón conectados. Tal vez sea algo muy básico, pero es importante reconocer uno de los fundamentos de este libro. Todos tenemos una cosmovisión que consciente o inconscientemente condiciona buena parte de nuestra vida, nuestros actos, nuestra manera de entender a los diferentes. Y lo que es más importante, nuestra postura ante la dimensión espiritual y interna que cada uno percibe, lo confiese o no, en sí mismo y en su entorno. Lo que me gusta de esta frase es que ya de entrada le dice al lector cuál es la esencia de todo el libro, y es que en medio de las ideologías o filosofías que el autor explora, como he mencionado en su índice, el libro se resume en que cada persona, de cualquier creencia, lo confiese o no, absolutamente todo ser humano que pisa en la tierra, como producto de su influencia, de su crecimiento, de su educación, de su trasfondo, de su religión, todos tienen una cosmovisión. Dicho de otra manera, todo el mundo tiene una forma de entender la vida. Puede ser equivocada o puede ser verdadera. Esto aplica para cada aspecto del mundo: el arte, la cultura, la música, que hace parte del arte, la literatura, el cine, incluso Dios, incluso el ser humano. Todos entonces presuponen una narrativa, una idea, una suposición, una postura, una opinión, que la digan o no, afecta el resto de sus acciones. Dice el afamado polemista psicólogo Jordan Peterson que cada decisión importante resulta ser una decisión ética, porque siempre estamos pensando en conceptos de si algo es bueno o malo. Por desgracia, por la educación civil, por ejemplo, si el Estado emite leyes moralmente incorrectas delante de Dios, contradicen la ley divina, pero dice que es bueno, que es beneficioso, entonces la población, incluyendo los cristianos dentro de esa población, se educarán para formar una cosmovisión de que hay cosas que son buenas por la mera razón de que el Estado dice que son legales. Termina el autor a su prólogo diciendo: ¿cómo usted le va a compartir el evangelio a su vecino si usted no sabe en qué mundo vive su vecino? Así que cada persona vive en un mundo y es importante entender o tratar en qué mundo vive el otro para poder llevar el evangelio. Capítulo 1. ¿Qué es una cosmovisión? El autor James Shire lo define así: una cosmovisión es un compromiso, una orientación fundamental del corazón que puede expresarse como un relato o en un conjunto de supuestos que pueden ser ciertos, parcialmente ciertos o enteramente falsos, que mantenemos consciente o inconscientemente, consistente o inconsistentemente acerca de la constitución básica de la realidad y que proporciona el fundamento sobre el cual vivimos, nos movemos y poseemos nuestro ser. El autor define bastante técnicamente y bastante completamente qué es una cosmovisión. Y me llama la atención que él dice que esa cosmovisión que adoptamos es como una superestructura que puede ser consciente o inconsciente. Es decir, hay personas que son conscientes que tienen una cosmovisión así. Otros van a tener una cosmovisión inconsistente. Por ejemplo, hay ateos que dicen que todo es relativo, que el bien y el mal es el producto de la preferencia. Sin embargo, se indignan cuando escuchan de abusos, de robos y de malversación de bienes, de fraudes. La pregunta es, ¿por qué se indignan si todo es relativo? Por tanto, no hay una consistencia. Así que todos tienen una cosmovisión. Eso es lo que dice en el mismo capítulo James Shire. Deberíamos darnos cuenta de que vivimos en un mundo plural. Lo que para nosotros es obvio puede ser una diabólica mentira para nuestro vecino. Tal vez muchos cristianos a veces cometemos el error de que lo que nosotros entendemos sobre Dios, sobre el ser humano y sobre la realidad en el mundo es obvio para todo el mundo, pero no es así. Una vez una persona me dice: bueno, mira, solo a Dios no le importamos porque somos como un trozo de arena en la playa. Así que yo, ¿para qué me voy a preocupar por hacer la voluntad de Dios si soy un trozo de arena entre millones? Esa persona se veía a sí mismo insignificante, como un Dios el cual echó a rodar
como un reloj el universo y no se interesa. Es como si la Tierra estuviera dentro de una burbuja, Dios dentro de otra burbuja, completamente separados, y no le importa nuestra realidad. Capítulo 2. Un universo lleno de la grandeza de Dios. En este capítulo él comienza hablando desde el teísmo cristiano. Es un buen punto de partida, suponiendo que Dios es el origen de las cosas, que presenta un mundo no caótico, sino organizado, ordenado. Así como en el Génesis había caos y del caos Dios trae orden. Una frase repetida en Deuteronomio 32, cuando Moisés le dice al pueblo hebreo, mejor dicho, Dios, ¿no soy yo quien te he creado y te he organizado? Los trajo del caos al orden. El autor habla de un sistema abierto, es decir, que Dios ha creado un universo y sigue involucrado en él. No lo presenta de manera cerrada, como automática. La historia es lineal. Esto es algo contracultural desde tiempos antiguos, de que el mundo, a través de series de televisión como Dark o la película Looper, muestran una eterna recurrencia, como que hay un loop temporal o algo que se repite y se repite, que la historia siempre se repite en un ciclo, en una espiral sin final. No obstante, el autor dice que la historia del mundo es presentada de manera lineal, porque comienza con un principio y tiene un propósito trascendente que culminará con el triunfo final y eterno de Jesucristo. Sobre el libro dice, hay un vacío con la forma de Dios en el corazón de cada hombre. Escribió Pascal, nuestros corazones no descansan hasta que encuentren descanso en él. Escribió San Agustín. El universo, mecanismo de relojería. Y probablemente ya tengas una idea de qué se trata este capítulo. Es como si Dios fuera un gran relojero, construye un reloj, le pone sus baterías, le pone la cuerda y lo echa a andar, pero jamás se inmuta, se involucra en él. El autor comienza con una cita de Alexander Pope en un ensayo sobre el hombre. Y esto es lo que dice. Primero digo, sobre Dios allá arriba y aquí abajo el hombre, ¿qué podemos razonar más allá de lo que conocemos? ¿Qué vemos del hombre para razonar? ¿O tomar como referencia sino su mera presencia aquí? Aunque a través de mundos innumerables pudiésemos conocer a Dios, tendríamos que buscarlo por nosotros mismos. El autor argumenta que la idea del deísmo, con D, en donde Dios no se involucra con el hombre, que es básicamente imposible conocerlo, que hay muchas cosas que se pueden conocer, pero que Dios no es necesario, es más una filosofía de transición, hasta llegar a el naturalismo. El naturalismo es una de las filosofías o ideas de pensamiento más populares hoy que han afectado y han traído como consecuencia un materialismo. En otras palabras, todo lo que existe es la naturaleza. Naturalismo básico, la materia existe eternamente y es lo único que hay, no hay Dios. Es como en la película del Doctor Strange, cuando él está con Caecilius y hay un diálogo allí entre el doctor, antihéroe podría decirse, y el villano. Y él dice, ¿qué pasa con todos los inocentes que van a morir? Y él dice, insignificantes, partículas infinitas en un universo indiferente. El Doctor Strange se sorprende porque se supone que como médico debe salvar vidas y promover la vida. Pero ¿qué sentido tiene si cada ser humano, por intelectual que sea hombre, sea mujer, por discapacitado que sea, es una partícula en un universo indiferente? Esencialmente a Dios no le importa, no existe Dios. Evoca esa idea de Richard Dawkins que dice que la selección natural es el relojero ciego. Ciego porque no ve más allá, no planifica consecuencias, no tiene propósito a la vista. Por lo tanto, el naturalismo podría decirse que tiene muchas consecuencias. Es la puerta abierta al ateísmo, no hay espiritualidad, no hay un Dios trascendente, no hay una vida eterna, no hay un justo juicio, no hay una recompensa por las buenas obras. La vida no tiene sentido. El punto cero, nihilismo. Este es uno de los capítulos que más me gusta, porque el nihilismo es una de las filosofías y formas de pensar que más domina nuestra época. Es un
estado en donde se ve un vacío inmenso y el vacío nos mira, creo que lo decía Nietzsche, donde la vida no tiene sentido, donde hacer un esfuerzo con la voluntad resulta el mayor esfuerzo que uno puede hacer incluso para suicidarse, pero aún ese esfuerzo es vano. Esta teoría de Nietzsche del Übermensch o el Superman, que no tiene que ver con Clark Kent, sino más con el ser humano que se sobrepone en su voluntad sabiendo que no hay Dios y se ve en la obligación de construir sus propios valores y su propio sentido. Aunque me gusta mucho Batman, en la película contra Superman, él dice que si la vida no tiene sentido, tienes que forzarla a que lo tenga. Es un pensamiento bastante nihilista. El autor lo resume así. Toda la tesis de este argumento, el naturalismo, nos coloca como seres humanos en una caja. Pero para que tengamos alguna confianza en que nuestro conocimiento de estar en una caja es cierto, tenemos que estar fuera de la caja o contar con algún otro ser que esté fuera de ella y nos proporcione la información, lo que los teólogos llamarían revelación. Pero no hay nadie o nada fuera de la caja para darnos la revelación. Y nosotros no podemos trascender la caja. Nihilismo epistemológico. Un nihilista que no consigue percatarse de esto es como el hombre del poema de Stephen Crane. Vi a un hombre que perseguía el horizonte. Iba corriendo de un lado a otro. Eso me molestó. Me acerqué al hombre. Es inútil, le dije. Nunca podrás. Mientes, gritó y siguió corriendo. El hombre en la caja. Esta es la figura de la cuarta cabeza de Francis Bacon. Puedes checar ese video aquí, lo voy a poner en la descripción, el cual conecta muy bien con la canción The Man in the Box de la banda noventera de Alice in Chains. Esencialmente, el hombre, después de abandonar el teísmo, la suposición, la visión del mundo, de que el mundo y el cosmos, el tiempo y el espacio fueron creados por un Dios infinito, trascendente e inmanente, que se involucra y se interesa por las acciones, emociones y por el destino del hombre, llega al naturalismo, donde todo es materia, no hay ser espiritual, no hay Dios. La Biblia son fábulas que en el mejor de los casos podrían servir como moralejas y como resultado llega el nadaísmo, el nihilismo, en donde no hay sentido. El hombre se mete en esa caja y esa caja es de cristal. El hombre grita y grita porque no encuentra las respuestas en él. Dios dejó de ser la medida de las cosas. Dios dejó de ser los lentes para entender al hombre y a la creación. Ahora el hombre es la medida de las cosas y como la medida de las cosas no es suficiente, queda atrapado en la esquizofrenia de una caja. Era necesario entonces, según el pastor John MacArthur en su comentario de Hebreos, que el Hijo de Dios bajara y se metiera a este mundo para liberarnos de esa caja con una revelación externa. A este punto entonces espero darte una idea del universo del lado. Las personas tienen un universo, cada uno vive en un mundo. Y hoy en día se han creado un mundo subjetivista, es decir, donde cada uno crea su propio mundo. Relativista, donde cada uno le da significado a su propio mundo, a sus palabras. Por eso vienen ideologías que buscan redefinir qué es hombre, qué es mujer. Así que El universo de al lado es un excelente libro para entender cómo funcionan las cosmovisiones. En cierta manera verlo como una cascada de agua, en donde primero se comienza con Dios, pero esa cascada viene decayendo cada día en un escalón o en un golpe y descendiendo hasta dejar al ser humano despojado de toda regla universal, de toda esperanza de lo sobrenatural y dejarlo a su relativismo, a su subjetivismo. ¿Y tú sabías qué es una cosmovisión? ¿Cuál crees que es tu cosmovisión? ¿Crees que tu cosmovisión es consistente o inconsistente? ¿Eras consciente de tu cosmovisión? ¿Qué tan consecuente es tu forma de ver el mundo con tus opiniones y tu vida? Gracias y hasta la próxima.